En la introducción a la hemodinámica tenemos que esta estudia los principios que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular y en general está regulada por los principios básicos como la presión, la resistencia y la capacitancia. Mm, Algunos tipos y características de los vasos sanguíneos vendrían a ser las venas, vénulas, capilares, arteriolas y arterias. Existen vasos sanguíneos más delgados que permiten el paso de determinadas sustancias para su intercambio. Bueno, yo les hablaré sobre la presión oncótica. La presión oncótica es la fuerza que va a ejercer las proteínas plasmáticas, principalmente más la albumina, sobre el líquido debido a la capacidad para poder atraer agua por ósmosis. Y estas proteínas no pueden atravesar las membranas capilares, por lo que van a generar un gradiente osmótico que tiende a retener o atraer el líquido desde el espacio intersticial hacia el interior del capilar. Entonces, la presión oncótica es constante a lo largo de esta capilar. Como se puede ver en la imagen, tenemos la filtración, que es cuando el fluido sale de los capilares, porque la presión hidrostática va a ser mayor que la presión oncótica. El sin movimiento neto es que la presión hidrostática va a ser similar a la presión oncótica y la reabsorción sería que la presión hidrostática va a ser menor que la presión oncótica. Bueno, en el caso de la presión hidrostática, se define como la fuerza principal que impulsa el transporte de fluido entre los capilares y los tejidos. Pasando a lo que es el tema de la sangre o el flujo de sangre, la presión hidrostática sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre que está confinada dentro de los vasos sanguíneos, siendo llamada presión hidrostática capilar. Y esta fuerza genera que la presión hidrostática en el fluido intersticial aumente a medida que el fluido sale del capilar y ésta se mueva con dirección hacia los tejidos. En la introducción del potencial de membrana en reposo, tenemos que la proteína ATPasa, sodio-potasio, establece el gradiente de concentración químico para el sodio y potasio y ajustando un pequeño potencial de gradiente eléctrico, bombeando más iones positivos de sodio al exterior y potasio hacia el interior. Y para el potencial graduado tenemos que son señales eléctricas locales y varían con la intensidad de estímulos. Pueden ser aditivas y existen tipos inhibitorios y excitatorios y no tienen periodo refractario. Bueno, yo le voy a hablar sobre el potencial de membrana en reposo. Cuando es una célula de organismo, presentan una diferencia de potencial eléctrico a través de su membrana en reposo. En las neuronas, cuando se introduce un electrodo en su interior, se mide con respecto a otro, localizando extracelularmente y se observa diferenciación de potencial eléctrico entre el inferior y el interior de la célula y el exterior de la célula. Estas se miden normalmente por convenio, por la cantidad de voltaje en el interior, menos el exterior. Y los valores siempre van a oscilar entre menos 40 y menos 75 milivoltios. Por ejemplo, en esta imagen que vemos al lado izquierdo, en esta figura, el potencial de membrana de reposo es el resultado de las diferenciaciones de iones, tanto del sodio positivo con el potasio positivo, dentro y fuera de la célula. La diferencia potencial se debe normalmente por una parte de distribución desigual de iones. Cuando ésta se mide eléctricamente el potencial de membrana neuronal, en reposo se va a obtener un valor de menos 70 milivoltios. Como no es coincidente con los valores que necesitan muchos iones para estar en equilibrio, les obliga a realizar movimientos a través de canales positivos. En la mayoría de las neuronas, potasio positivo se encuentran en concentraciones más altas, que están dentro de la célula. En cambio, el sodio positivo y el cloro negativo generalmente se encuentran en concentraciones más altas fuera de la célula.